Discutiremos ahora un caso clínico que fue presentado en los rounds de neurología del Hospital General de Massachusetts hace varias semanas. Es un caso clínico de una cefalea severa. Una mujer de 64 años de edad fue evaluada en la emergencia a causa de un ataque súbito del peor dolor de cabeza de su vida. Varias horas antes, cuando ella se paró para hablar en una reunión de la asociación de su condominio, ella sintió un dolor de cabeza pulsátil, frontal, bilateral, de aparición súbita, que alcanzó su máxima intensidad en segundos. El dolor fue tan severo que no alcanzó a completar su discurso. Ella se sentó y experimentó una lipotimia por la intensidad de su dolor, que se acompañó de náusea sin emesis. La paciente fue transportada al departamento de emergencia. Ella tuvo antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad discal cervical con dolor cervical crónico y toma hidroclorotiazida para su hipertensión arterial y estrógenos orales conjugados. Estos últimos fármacos cada 3 días para síntomas de menopausia. Su madre fue diabética y no hubo historia familiar de tromboembolismo venoso. No tuvo alergias, ni la paciente reportó ser fumadora o alcohólica o usar drogas ilícitas. La tensión arterial fue 157/77 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 77 latidos por minuto, la respiratoria de 16, la temperatura de 36.3 grados centígrados, la saturación de oxígeno 96% al nivel del mar y a aire ambiente. El cuello fue flexible, estuvo orientada en tiempo, lugar y persona. Su lenguaje fue fluente, con repetición de nombres y comprensión normales. Los campos visuales fueron completos en el test de confrontación. La retina fue normal en ambos ojos, con discos ópticos de aspecto normal. Los tests de fortaleza motora y sensibilidad fueron normales, como lo fueron los tests de reflejos y la función cerebrosa. Los niveles sanguíneos de glucosa fueron normales, igual que los electrolitos. El contagio de glóbulos rojos y su fórmula diferencial fueron normales, lo mismo que los tests de función renal y de coagulación. Varios estudios de imagen fueron obtenidos. 2 horas después del ataque de la cefalea, fue ejecutada una tomografía computarizada del cráneo sin la administración de material de contraste intravenoso. Ella mostró una hemorragia subaracnoidea en la convexidad del lóbulo parietal superior. Esta flecha está mostrando dicha hemorragia. Fue instaurado un tratamiento con morfina intravenosa y prometacina, con lo cual la náusea se resolvió y la cefalea fue suprimida. 4 horas después del ataque de la cefalea, la presión arterial fue de 136/45 milímetros de mercurio. Varios estudios de laboratorio adicionales fueron obtenidos. Estos mostraron: la velocidad de sedimentación globular fue de 8 milímetros por hora, el nivel sanguíneo de proteína C reactiva fue de 2.7 miligramos por litro, el valor de referencia es menor de 8, y el nivel plasmático de troponina T fue de 0.36 nanogramos por ml, con un valor de referencia menor de 0.03. El electrocardiograma mostró un ritmo sinusal con un bloqueo AB de primer grado y depresiones del segmento ST submilimétricas. Realicemos un diagnóstico diferencial de este caso.
Esta mujer de 64 años de edad tuvo una cefalea de ataque súbito severa después de pararse para hablar en una reunión pública. La severidad y el tiempo de su dolor de cabeza son compatibles con una cefalea en trueno, entre comillas, ¿no? El examen neurológico y los niveles sanguíneos en biomarcadores inflamatorios, como por ejemplo el contagio plaquetario, la tasa de sedimentación eritrocitaria y la proteína C reactiva, fueron normales, pero el nivel sanguíneo de troponina estuvo elevado. La tomografía computarizada del cerebro, que fue ejecutada 2 horas después del ataque de la cefalea, reveló una hemorragia subaracnoidea convexa, también conocida como una hemorragia subaracnoidea de convexidad, en el que la sangre está localizada alta a lo largo de las convexidades de la corteza cerebral, opuesta a alrededor de las cisternas basales, que es el patrón típico de una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Para desarrollar un diagnóstico diferencial, 3 elementos clave de este caso necesitan ser explicados. Primero, la cefalea en trueno. Segundo, la hemorragia subaracnoidea convexa. Y tercero, el nivel elevado de troponina. Iniciaremos considerando el diagnóstico de una diferencial de una cefalea en trueno o de trueno, con particular atención a aquellas condiciones que pueden causar una hemorragia subaracnoidea convexa. ¿Cómo pueden los proveedores reconocer una cefalea en trueno? En pacientes con síndromes de cefalea primaria preexistente, la cefalea en trueno es casi siempre diferente en su carácter de episodios previos de cefalea. La Sociedad de Cefalea Internacional define una cefalea en trueno como una cefalea que es severa en intensidad, abrupta en el ataque, cuyo pico de intensidad está en menos de 1 minuto, que dura al menos 5 minutos y no es explicada por otro diagnóstico. Sin embargo, una definición rígida que esté basada en un tiempo de intensidad pico de menos de 1 minuto podría descartar inapropiadamente diagnósticos importantes, incluyendo una hemorragia subaracnoidea. Es preferible proceder con una evaluación de causas de cefalea en trueno en todos los pacientes con cefaleas severas de rápido ataque, sin usar ningún valor de tiempo de corte específico. El dolor de cabeza de esta paciente disminuyó después de su tratamiento con morfina intravenosa y con prometazina. Sin embargo, el alivio del dolor exitoso no debería excluir la evaluación de causas serias de cefalea en trueno. El control del dolor es apropiado para mejorar el consumo del paciente. Ello puede también ayudar a distinguir si la hipertensión está causada primariamente por el dolor, en cuyo caso la presión arterial mejora con el control del dolor, o por autorregulación para preservar el flujo sanguíneo cerebral en un cerebro injuriado o isquémico, en cuyo caso la presión arterial no mejora con el control del dolor. También, la evaluación de causas de cefalea en trueno debería ocurrir en paralelo con el control del dolor. La causa más importante de cefalea en trueno es la hemorragia subaracnoidea aneurismática. Este paciente tuvo hipertensión sistólica en la presentación, un hallazgo que es también común entre pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática,
ella no tuvo otros síntomas o signos asociados con hemorragia subaracnoidea aneurismática, tales como dolor en el cuello o meningismo, aunque tempranamente en el curso la presencia de meningismo podría ser inusual. Sin embargo, el dolor de cabeza puede ser un hallazgo aislado. Esto hay que tomar muy en cuenta cuando se valora a una paciente así en los departamentos de emergencia. En pacientes que se presentan con cefalea en trueno y tienen un examen neurológico normal, 5 a 7% tienen hemorragia subaracnoidea aneurismática, que hace imperativa la imagen diagnóstica. El primer paso en la evaluación de hemorragia subaracnoidea aneurismática es la tomografía computarizada del cerebro. Si tal imagen es ejecutada dentro de 6 horas después del ataque de la cefalea en trueno, la sensibilidad de la tomografía computarizada del cerebro para detectar hemorragia subaracnoidea se aproxima al 100%, es decir, no existen falsos negativos, pero disminuye con el tiempo debido al incremento de circulación del fluido cerebroespinal. La tomografía de cráneo de esta paciente identificó una hemorragia subaracnoidea convexa. Aunque la hemorragia subaracnoidea de un aneurisma cerebral roto casi nunca causa hemorragia subaracnoidea convexa, la hemorragia subaracnoidea aneurismática permanece como un diagnóstico posible en este caso y necesita ser descartado por angiotomografía, por angiotag cerebral. La mayor parte de causas infrecuentes o raras de hemorragia subaracnoidea pueden ser razonablemente descartadas sobre la base solamente de factores clínicos. Así, por ejemplo, una causa infrecuente de hemorragia subaracnoidea que causa cefalea en trueno es la trombosis del seno venoso cerebral. ¿Cuál es la evidencia para soportar el diagnóstico en este caso? El uso de estrógenos puede causar posible estado hipercoagulable. Sin embargo, ¿cuál es la evidencia en contra del diagnóstico en esta paciente? La inexistencia de papiledema en el examen de la retina. Otra causa infrecuente de hemorragia subaracnoidea que causa cefalea en trueno es la disección arterial. La evidencia en contra de este diagnóstico en esta paciente determinada es que no tuvo la paciente antecedente de trauma de cuello o de trauma craneal, ni tampoco existe clínicamente un síndrome de Horner. Otra causa infrecuente es el síndrome de encefalopatía reversible posterior. ¿Cuál es la evidencia para soportar el diagnóstico en esta paciente? Solamente la presencia de hipertensión arterial. La evidencia en contra del diagnóstico, en cambio, es que la paciente no se ha presentado con crisis ni ha tenido síntomas de visión ni otras condiciones médicas coexistentes. Otra causa infrecuente es la eclampsia o la preeclampsia. La evidencia en contra del diagnóstico obviamente es que la paciente no ha estado embarazada. La apoplejía pituitaria también es otra causa infrecuente de hemorragia subaracnoidea que causa cefalea en trueno. Hay una evidencia en contra de este diagnóstico. Primero, no hay historia de adenoma pituitario en la paciente y ninguna tosis se ha presentado. Tampoco ha habido déficits del campo visual, ni visión disminuida, ni tampoco oftalmoplejía. La sinusitis esfenoidal aguda es otra causa infrecuente también. La evidencia en contra del diagnóstico es que la paciente no ha tenido una infección respiratoria precedente, ni tampoco ha habido hallazgos de fiebre, ni hallazgos de sinusitis en la tomografía del cráneo.
La hipotensión intracraneal espontánea es otra causa infrecuente. Hay evidencia en contra de este diagnóstico. El dolor de cabeza de nuestra paciente no fue posicional. En el síndrome de hipotensión intracraneal espontánea, este dolor de cabeza típicamente se empeora al levantarse y se resuelve con la posición sentada. Además, la paciente no ha presentado tinnitus, distorsión del sonido, mareo o parálisis del sexto nervio craneal, que son hallazgos más o menos frecuentes en esta entidad clínica. El stroke agudo de circulación posterior es otra causa infrecuente de hemorragia subaracnoidea que causa cefalea en trueno. Hay evidencia en contra de este diagnóstico en nuestra paciente. Nuestra paciente no tuvo síntomas neurológicos de stroke. La meningitis o encefalitis es otra causa rara de hemorragia subaracnoidea que causa cefalea en trueno. Hay evidencia en contra de este diagnóstico en nuestra paciente. Nuestra paciente no se presentó con dolor del cuello, con rigidez nucal o con fiebre. Los niveles de marcadores inflamatorios fueron normales, tales como el contagio plaquetario, la tasa de sedimentación eritrocitaria y la proteína C reactiva. No hubo un estado mental anormal que podría sugerir una encefalitis también, ¿no? El aneurisma sintomático no roto también es otra causa rara. Hay evidencia en contra de este diagnóstico. La hemorragia subaracnoidea de nuestra paciente es convexa. Además, la paciente no ha presentado una parálisis del tercer nervio craneal. El quiste coloide del tercer ventrículo también es una causa rara. Hay evidencia en contra de este diagnóstico en nuestra paciente. Nuestra paciente no ha tenido hidrocefalia en la tomografía de cráneo, ni tampoco ha presentado vómito, mareo, síntomas de visión o pérdida transitoria de conciencia. El dolor de cabeza, además, no fue paroxístico ni tampoco fue posicional en nuestra paciente. El hematoma retroclival también es una causa rara que hay que tomarla en cuenta. Hay evidencia en contra de este diagnóstico. La paciente nuestra no tuvo neuropatía craneal, ni tampoco hallazgos tomográficos de hematoma. Otra causa rara de hemorragia subaracnoidea que causa cefalea en trueno es la arteritis de células gigantes. La evidencia para soportar el diagnóstico en nuestra paciente es que ella tiene más de 50 años de edad. Y la evidencia en contra de este diagnóstico es que la paciente no ha presentado síntomas de visión, los niveles de marcadores inflamatorios señalados fueron normales y no hubo descripción clínica en la paciente de tumefacción de la arteria temporal o sensibilidad de dicha arteria. La amnesia global transitoria también es un diagnóstico diferencial a considerar en este caso. Hay evidencia en contra de este diagnóstico en la paciente. La paciente no ha presentado amnesia aguda en el ataque de la cefalea. La amnesia típicamente se clarifica a lo largo de un periodo de 6 a 12 horas. Una disección aórtica menos dolorosa también puede causar hemorragia subaracnoidea con cefalea en trueno. Hay evidencia para soportar este diagnóstico en esta paciente. La hipertensión es evidente. Hay evidencia también en contra de este diagnóstico. La paciente no ha presentado dolor de espalda, ni tampoco dolor del pecho, ni hay evidencia clínica o de laboratorio de isquemia del cerebro, del intestino, del riñón o de los miembros. Curiosamente, el infarto miocárdico agudo también puede causar hemorragia subaracnoidea con cefalea de trueno. Pero claro, esta entidad clínica es una causa rara de hemorragia subaracnoidea con cefalea de trueno. La evidencia en nuestra paciente para soportar este diagnóstico es el nivel de troponina elevado que ella presentó.
Hay evidencia en contra de este diagnóstico en la paciente. La paciente no tuvo síntomas cardiopulmonares. Los diagnósticos esbozados en los slides anteriores nos permiten descartar clínicamente, con argumentos clínicos, la presencia de una hemorragia subaracnoidea que ocasiona a su vez cefalea en trueno. En esta ocasión analizaremos un diagnóstico diferencial muy probable para explicarla dos cosas en nuestra paciente. La primera cosa es la hemorragia subaracnoidea convexa y la otra es la cefalea en trueno de nuestro paciente. Me refiero al síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que está caracterizado por un estrechamiento reversible y fluctuante de las arterias intracraneales, que ocurre más comúnmente en mujeres que en varones. Esta es la causa de aproximadamente 8% de cefaleas en trueno. Los pacientes en quienes el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible ha sido diagnosticado típicamente reportan cefaleas en trueno múltiples que ocurren a lo largo de un periodo de pocos días a semanas. Hay usualmente un desencadenante emocional, físico, médico o farmacológico. Si esta paciente no estuvo acostumbrada a hablar en público, es plausible que dirigirse para hablar en público en la asociación de su condominio pudo haber provocado ansiedad e hiperactividad simpática, que a su vez pudo ser suficiente para desencadenar el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Adicionalmente, aproximadamente 35% de pacientes con este síndrome tienen hemorragia subaracnoidea convexa. De hecho, entre pacientes sin trauma craneal, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es una de las causas más comunes de hemorragia subaracnoidea convexa. ¿Cómo explicar ahora los niveles altos de troponina en esta paciente? La disección aórtica y el infarto miocárdico son causas raras de cefalea en trueno, pero son importantes consideraciones en esta paciente que tuvo un nivel de troponina que es 10 veces más alto que el límite superior del rango normal. La disección aórtica menos dolorosa es infrecuente. Sin la presencia de dolor de espalda o del tórax, o de evidencia clínica o laboratorial de isquemia cerebral, isquemia intestinal, isquemia renal o de miembros, es altamente improbable, tal vez aún posible, que esta paciente tenga una disección aórtica. Sin embargo, ¿está teniendo esta paciente un infarto miocárdico? La electrocardiografía de la paciente mostró bloqueo auriculoventricular de primer grado en borderline y depresiones del segmento ST submilimétricas difusas, pero no hubo hallazgos que podrían ser diagnósticos de un infarto miocárdico. Yo gustaría de todas maneras obtener electrocardiogramas seriados y niveles de troponina también seriados. Sin embargo, ni la disección aórtica ni el infarto miocárdico podrían explicar la hemorragia subaracnoidea convexa de la paciente. La explicación más probable para el nivel de troponina elevado en esta paciente es la cardiomiopatía de Takotsubo. Esta condición ha estado asociada con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que sugiere que la vasoconstricción en pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible puede no estar limitado a las arterias cerebrales. Esta paciente satisface el perfil epidemiológico típico de cardiomiopatía de Takotsubo. En un registro internacional de 1.750 pacientes, por ejemplo, con cardiomiopatía de Takotsubo, el 90% fueron mujeres y la edad media fue de 67 años. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible con cardiomiopatía de Takotsubo
es el diagnóstico más probable que podría explicar la cefalea en trueno, la hemorragia subaracnoidea convexa y un nivel sanguíneo elevado de troponina en esta paciente. Sin embargo, la hemorragia subaracnoidea aneurismática debe aún ser descartada. Yo gustaría de recomendar una angiotax cerebral en nuestra paciente para, al mismo tiempo, descartar una hemorragia subaracnoidea aneurismática y visualizar la vasoconstricción cerebral del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que es el diagnóstico clínico que más probablemente tiene esta paciente. Mientras reconozco que este estudio, la angiotax cerebral, puede ser falsamente normal en estadios tempranos del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Me gustaría también solicitar del radiólogo que la angiotax cerebral se realice con protocolo para visualización de senos venosos cerebrales a fin de descartar una potencial trombosis de senos venosos sin recurrir a la venografía cerebral. Yo podría obtener también, podría solicitar un ecocardiograma que yo esperaría que muestre anormalidades del movimiento de la pared ventricular, incluyendo embalonamiento apical, que es un hallazgo consistente con cardiomiopatía de Takotsu. La angiotax cerebral de nuestra paciente mostró un estrechamiento segmentario difuso leve de las ramas arteriales distales de los vasos intracraneales. Aquí está. No hubo evidencia de aneurisma o de nido que podría indicar la presencia de una malformación arteriovenosa. La imagen de resonancia magnética del cerebro, ejecutada antes y después de la administración de material de contraste intravenoso, no mostró lesión compatible con masa o con infarto cerebral. Hemorragia subaracnoidea estuvo presente en el lóbulo parietal izquierdo y en el lóbulo occipital izquierdo. Errores diagnósticos comunes incluyen el diagnóstico erróneo de cefalea en trueno como una migraña. Hay ocasiones en que puede confundirse una cefalea en trueno con una migraña, lo que conduce o puede conducir a la administración de triptanos y a otros agentes antimigrañosos. Medicaciones que a su vez pueden empeorar la vasoconstricción cerebral de un paciente que tenga síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Los hallazgos principales del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, dolor de cabeza, strokes y hallazgos anormales en la angiografía cerebral, pueden mimificar aquellos de arteriopatías cerebrales, tales como angeitis primaria del sistema nervioso central. Para ayudar a hacer un diagnóstico exacto de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y descartar estos mimificantes, el sistema de score RCB-S2, que se muestra pues aquí en esta tabla, puede ser usado. El score de RCB-S2 de nuestra paciente fue de 10, que estuvo basado en la presencia de una cefalea en trueno, desencadenantes, estrés subyacente durante al hablar en público y el uso de estrógenos, el sexo femenino y los hallazgos de imagen de hemorragia subaracnoidea convexa. Un score de RCBS2 de 10 es consistente con un diagnóstico de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y virtualmente descarta la angeitis de las arterias cerebrales. Recordemos solamente que para hacer un diagnóstico de este síndrome de cerebral reversible de vasoconstricción, solamente se requiere la presencia de al menos 5 puntos en este score. Adicionalmente, en la angiografía tomográfica cerebral, hubo estrechamiento y dilatación de las arterias intracraneales que prácticamente pues confirman el diagnóstico de este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.
¿Cuál fue el manejo de la paciente? Tratamiento del dolor de cabeza con agentes analgésicos o aún opioides está garantizado, y eso es lo que se dio en nuestra paciente. Esta paciente recibió morfina para el dolor de cabeza. Es importante evitar la exposición a desencadenantes, incluyendo sustancias ilícitas, tanto como hay que evitar el ejercicio físico, incluyendo la actividad sexual, hasta que las cefaleas en trueno recurrentes hayan desaparecido, usualmente a lo largo de un periodo de días a semanas. La maniobra de Valsalva puede exacerbar una cefalea en trueno, de manera que debemos administrar laxantes, y estos laxantes fueron recomendados para el manejo de este caso. Muchos pacientes con síndrome de vasoconstricción cerebral tienen fluctuaciones amplias en la presión arterial, lo que resulta de autorregulación o exacerbaciones de dolor severas. La modulación farmacológica de la presión arterial debería ser evitada. Esto es importante, cuanto sea posible. Las medicaciones que son usadas para elevar la presión arterial pueden promover para reducir la presión arterial, pueden promover posterior vasoconstricción. Las medicaciones que son usadas para reducir la presión arterial también pueden conducir a hipotensión relativa y a exacerbar la isquemia cerebral en estos pacientes con el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Ni medicaciones orales ni medicaciones intravenosas antihipertensivas fueron usadas en esta paciente a causa de que su presión arterial sistólica no excedió de 180 milímetros de mercurio. Repetimos, este es el punto de corte, 180 milímetros de mercurio para iniciar terapia antihipertensiva oral o intravenosa en los pacientes con este síndrome. Adicionalmente a la morfina para el dolor de cabeza, la paciente recibió nimodipino oral. Los bloqueadores de los canales del calcio, como la nimodipina o el magnesio intravenoso, son a menudo administrados para mejorar la vasoconstricción, aunque no existe evidencia de su efectividad. En el primer día hospitalario, la ecocardiografía mostró volumen ventricular izquierdo normal y función sistólica ventricular izquierda normal. Sin embargo, el movimiento de pared ventricular izquierda segmentaria fue anormal. Esta anormalidad estuvo presente en las paredes anteroseptal e inferoseptal. Regurgitación pequeña de las válvulas mitral, tricuspidia y pulmonar fue también notada, de manera que ecocardiográficamente un diagnóstico de cardiomiopatía de Takotsubo fue hecho y seguimiento por el departamento de cardiología ambulatorio fue programado. La paciente permaneció asintomática y fue dada de alta casa al segundo día de estancia hospitalaria. En resumen, este es un caso de cefalea en trueno con hemorragia subaracnoidea convexa con un desencadenante emocional asociado con una cardiomiopatía de Takotsubo. Muchas gracias.